para pagar un impuesto. Pero eso no solo ocurre en la municipalidad, admitamos. Uno, por ejemplo, a veces va a un banco, no a sacar plata, que al banco a veces le puede molestar, sino a poner plata. Tiene que hacer colas, ¿eh? Bueno, para tratar ese tema, burocracia, todas esas cuestiones, están con nosotros dos especialistas en el tema, como son el ingeniero Raúl Morquio y el licenciado Eugenio Jimeno, que pertenecen al Instituto CIPEA. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Desde ya, muchas gracias por prestarse a estar con nosotros. Gracias. Comencemos aclarando a la gente que está en estos momentos en Canal 10, ¿qué es CIPEA? Bueno, el CIPEA es un centro dependiente de un Instituto de Ciencia de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba, y como extensión de la Universidad Católica se ha especializado en tratar justamente los temas de la administración pública. Hace 15 años que estamos en este tema y lo abordamos desde el punto de vista de la capacitación, de la investigación y asistencia técnica sobre estos temas. O sea que es un instituto encargado justamente de investigar por qué se producen estas cuestiones y además dar las soluciones. En parte sí. En parte sí. Nosotros, como bien decía el ingeniero Morquio, hace tiempo que estamos en esto. Uno de nuestros centros, CEPADE, cumple este año su 20º aniversario. En realidad, ¿qué es CEPADE, perdón, CEPADE es un centro de perfeccionamiento en la administración de empresas, que junto con el CIPEA, la Dirección de Posgrado, y el CIPAC, que es un centro de perfeccionamiento en la administración cooperativa, conforman el Instituto de Ciencias de la Administración, que actualmente dirijo yo como director general, y depende directamente del rectorado de la Universidad Católica de Córdoba. Yo además estaría aquí en mi carácter, diríamos, de profesor, titular de la asignatura Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Católica de Córdoba. Y, por supuesto, creo que tenemos algo que decir sobre el tema. Hemos, durante mucho tiempo, trabajado, abrevado y, por qué no decirlo también, de alguna forma sufrido, sido víctimas, diríamos, de estos elementos que recién podíamos escuchar y observar en video, diríamos. Estas notas que registró hace algunos días Nelva, con la presencia de ustedes, sin duda que ustedes deben estarse preguntando, pero claro, esto es parcial, porque en definitiva los invitan a ellos, que son especialistas en el tema, muestran a la gente que se queja, pero no está la parte, por ejemplo, funcionarios de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, les cuento que hasta hace un momento, Mercedes, Nelva, atendían los llamados que tienen que ver justamente con la gente invitada al programa, respondiendo al encuadre que le queríamos dar para que estén todas las campanas, no solamente dos, todas las campanas necesarias para tratar los temas. Dijeron que no podían venir porque el tema es muy delicado, que... Bueno, así que por favor, ustedes quieren hacer las preguntas, vamos a tratar de responderlas con nuestros invitados, pero lamentablemente no está con nosotros la otra parte, cuando uno va a la municipalidad, por ejemplo, o a hacer un trámite en tribunales, y bueno, para responder a esa parte, cómo es la respuesta para esas preguntas que todos tenemos, lamentablemente, por razones ajenas a nosotros, no va a poder ser. ¿Se puede solucionar este trámite? Yo creo que sí, pero primero a lo mejor habría que esclarecer un poco sobre qué es burocracia, cuál es la connotación que nosotros usualmente utilizamos, y en este sentido diríamos que habría que ir al concepto vulgar, al concepto que ya es tomado por los diccionarios como un concepto usual de lo que significa este término para el hombre común. El hombre común, el hombre de la calle, jamás seguramente escuchó hablar de Max Weber y posiblemente la mayoría de nuestros funcionarios públicos tampoco. Entonces, dejaríamos el concepto científico de burocracia y pasaríamos a hablar del concepto que tiene vigencia realmente y que compromete prácticamente el quehacer de todo ser humano vinculado a instituciones. Licenciado, si me permite, sí. ¿Quiere hacerlo ahora y vamos al corte o abrimos el próximo bloque ya con la definición que todos tenemos acceso de burocracia? ¿Puede ser? Bueno, sí, pues ya han comenzado a llegar las preguntas, entre ellas, por ejemplo, ¿por qué se necesita la burocracia? ¿Por qué las colas son tan largas? Bueno, ya enseguida, aquí, para conocernos en Canal 10, y ustedes están por allá, llamando al 81-2900, el acceso para poder responder nuestros invitados. Aquí seguimos. Conocernos aquí en nuestro canal, Canal 10, ya seguimos recibiendo las preguntas de ustedes y aclaraciones necesarias de hacer. La gente que no vino y que fuera invitado oportunamente para participar del programa de hoy con el tema de la burocracia, los trámites, las colas, no es de la Municipalidad de Córdoba, sino de la provincia de Córdoba. Si después Mercedes autoriza dar los nombres, los daremos los nombres del caso. Si les parece bien, les
recuerdo, por si ustedes se habían olvidado o por si recién encienden el receptor, quienes están con nosotros son el licenciado Eugenio Gimeno y el ingeniero Raúl Morquio, que pertenecen al CIPEA, un instituto que se ocupa justamente de investigar acerca de estos temas que estamos tratando. Y quedamos en el bloque anterior, como para comenzar este, licenciado, que nos iba a aproximar a una definición que todos tengamos acceso de la burocracia. ¿Puede ser? Exactamente. Acá mostraríamos, que viene a colación de lo que recién escuchábamos como comentarios. Nos han traído dibujos acá. Claro, algunos de los aspectos que reflejan la definición o el concepto que nosotros trataríamos de esbozar. Para el hombre común, burocracia es sinónimo de demora, de complicación, de papeleo, de exigencias excesivas e inútiles. ¿Podemos poner la otra también? ¿Cómo no? Por ejemplo, aquí antes mostramos una cola, ahora mostramos barreras. Decíamos de colas interminables y torturantes reexpediciones a niveles superiores que tienen que aprobar o pasar a consideración. Ese es un poco el concepto para el hombre común. O sea, algo engorroso, algo inexplicable, algo que aparentemente, incluso la última transparencia que terminaría prácticamente encadenando a un hombre en la Tierra, en el globo terráqueo, así representado, es el sentimiento de impotencia que embarga a quien después de mucho tiempo logra llegar a una ventanilla y a lo mejor incluso ser mal atendido. Este es el sentimiento al cual conduce esa definición que hemos expresado. Es el concepto de burocracia como la ve el usuario, desde el punto de vista del hombre común de la calle. Por supuesto, esta perspectiva y este enfoque que nosotros le damos simplemente es para tratar de promover un cambio o una transformación fundamental en la administración pública y también en la vida de los argentinos, ¿no? Les voy a empezar a dar las preguntas entonces que nos han llegado. Acá, Diego de Barrio Colón y de Lucas, de Barrio Los Paraísos. ¿Por qué las colas son tan largas? Estas son consecuencias, yo diría, que se sienten más por el usuario, pero que no son las consecuencias más importantes de la burocracia. Esto tiene varias explicaciones. Una muy común es para cualquiera que visualice qué pasa en el lugar donde es atendido, va a ver que a lo mejor hay 4, 5, 6 o 7 bocas de recepción, pero que hay una sola habilitada. Exacto. Hay una sola habilitada. ¿Por qué hay una sola habilitada? Y generalmente no es problema del que tendría que estar ahí en la caja, sino del jefe inmediato. Generalmente los niveles de conducción intermedios y superiores son los que tendrían que indicar el rumbo a seguir y tendrían que movilizar el aparato. Ya vamos a ir encarando más bien la burocracia como una patología de la administración, de la institución en sí, más como que un fenómeno del individuo que está dentro de la institución. Lo que pasa es que muchos individuos dentro de la institución se aprovechan del estado patológico de la organización para sacar su propio provecho y beneficio. Pero hay muchos otros que no, que tienen iniciativa y que quieren hacer cosas, pero ante una orientación equivocada o ante una quietud, diríamos, institucional, optan por dejar caer su iniciativa y sumarse a los otros. Sumarse a los otros. Claro, ahora, quería agregar algo. Sí, yo diría que no solamente se ve esto en la administración pública. Yo reflexionaba y recordaba que a veces, incluso con nosotros los profesionales, suele pasar en la manera de atendernos los mismos profesionales al público. Es decir, esto no solamente pasa en la administración pública, es decir, pareciera que formara parte ya de una especie de cultura ciudadana, de hacer esperar al demás, de una especie de, yo no diría de desprecio, pero sí no tener en cuenta la importancia del tiempo de los demás. O sea, no solamente lo vemos en las colas de la administración pública, sí lo vemos en las colas en clínicas, hospitales, estudios, es decir, sin hacer distinción de profesiones, pero lo vemos en los bancos. En los bancos, y a veces yo sin querer ser, digamos, introducirme en la sociología, porque no es mi profesión, pero he pensado que esto podría tener algún origen con esta situación que hemos vivido de facto tanto tiempo, en el cual el hecho de ser de facto hace que los organismos, y existe una sensación de no importar lo que piensa el resto. Los gobiernos democráticos necesitan de la opinión de su gente porque incluso acceden al gobierno a través de justamente de la opinión del pueblo, la ciudadanía. En la medida que uno no le interese lo que piensa la ciudadanía, podría llegar a ser otras de las
de los resultados este tipo de apatía hacia los demás que manifestamos los argentinos. Hernán de Barrio Poeta Lugones. Perdón, ingeniero. ¿Ingeniero en qué es usted? Yo soy ingeniero electrónico. Hernán pregunta, ¿por qué se necesita la burocracia? Sí, no es que se necesite la burocracia, se necesita una organización que es el Estado, que es la administración pública, que es el elemento por el cual el Estado puede canalizar sus políticas públicas para lograr dar cumplimiento a las necesidades que manifiesta la sociedad. Es decir, claro, la organización es necesaria. Yo incluso, permíteme, sí, Raúl, le cambiaría la pregunta a Hernán. Le diría, ¿por qué se burocratizan las instituciones? Claro. O sea, una institución en general se burocratiza cuando pierde el sentido y la razón de ser de su existencia y se convierte en un fin en sí misma más que un medio para realizar un fin que es externo a la organización. Cuando una organización fue creada es porque hubo una necesidad que así lo exigió y esa fue su razón de ser, brindar bienes y servicios para satisfacer ciertas necesidades. Cuando se olvida de las necesidades del usuario y piensa en sí misma y se convierte en un fin en sí misma, sin brindar esas necesidades, decimos que esa institución se ha burocratizado. Claro, exacto. Coincidimos todos y a su momento también Nelva, cuando hacía el planteo, hablaba del proceso de Kafka, ¿no? El famoso libro que en estos días Halcón lo ha hecho, adaptado a la República Argentina, allá en ATC, que pronto veremos por acá, por supuesto, en Canal 10. Todo se transforma en una cuestión en sí misma. Uno va, el ciudadano acá, se pierde en esa maraña de cosas que tienen como fin hacer perderse a sí misma, ¿no? Claro. Todo eso. Roberto, sí, perdón. No, y a propósito de lo que hablaba también Raúl Morchio del respeto por los demás, a nivel anecdótico, un profesor, y no es de estas latitudes, un profesor suizo, anecdóticamente en sus memorias escribió en qué había usado sus primeros 80 años, decía él, parece que quería vivir otros 80, sus primeros 80 años de su vida. Y en el rubro de uso del tiempo, que fue cronometrando a partir de cierta edad, y antes aparentemente se lo había cronometrado su padre, tardaba nada menos que en Suiza, que se supone aún hace 80 años, un país, bueno, ahora un país ordenado, había usado casi 5 años, 4 años, 360 días prácticamente, en esperar ser atendido, en hacer colas, en esperar el autobús, etc. Siempre en espera de allá. Imagínense aquí el tiempo que nosotros podemos llegar a gastar de nuestra vida, esperando ser recibido, atendido, pagar impuestos, lo que sea. Esperar el ómnibus. ¿Andan en ómnibus ustedes? Bueno, no. Bueno, ese es otro tema. Sí. Les cuento que esto de las esperas y de la burocracia pasa en todos los rubros como estamos viendo. Fíjense el dato que nos pone acá nuestra producción. Esta mañana vino a vernos el contador Cito con 3 enormes carpetas de expedientes. La altura que nos mostró Mercedes eran 3 carpetas así de altas. En el año 76, al contador Cito le comunicaron que había quedado cesante en una repartición pública. No pudo trabajar más, pero el decreto de su cesantía nunca fue firmado. Él entonces, para que le firmaran ese decreto de cesantía, consiguió recomendaciones de ministros, parece ser que también hasta el presidente Ilia le firmó como para que el expresidente en ese entonces, claro, le firmaran el decreto de cesantía. No pudo. Actualmente habla con políticos, pero todavía no ha conseguido respuesta a su demanda. O sea que esta es una cuestión que, como recién planteábamos, se ve en todos los ámbitos, ¿no? Efectivamente. Y cuestiones así, lamentablemente, hay muchas y desde hace mucho tiempo. Yo no sé si ahora podemos ir, ahora mismo vamos a ver qué opinan los empleados, porque hacen un planteo también con respecto a este tema y hacen, en fin, dan las opiniones como para que nosotros también los tengamos en cuenta ellos, ya que reiteramos, la provincia que fue invitada, representantes de la provincia de Córdoba, para que estuvieran en el programa dando respuesta a estas preguntas de ustedes que acá no están llegando, lamentablemente no ha podido ser. Veamos y escuchemos las respuestas al planteo de los empleados. Papeles, papeles, expedientes y más papeles. Dentro de esta sobredimensionada administración estatal argentina, los empleados públicos aparecen como los chivos expiatorios de una generalizada ineficiencia. ¿Es así? Tachado de simple burócrata, de bajos salarios, preocupado nada más que en cumplir un horario, pretendiendo hacer creer que cada acto que ejecuta es un favor personal para con quien cae en la osada aventura de empezar un trámite. Y sí, el empleado público es el que más críticas recibe, fundamentadas o no. Un poco esto, las cajas es la pantalla de lo que es la empresa y tenés que soportar un poco el mal humor,
también tener un poco en cuenta cómo viene uno a veces, que no siempre viene igual. Son roces que a veces se torna una discusión o a un malentendido, un palabreo. Lo cierto es que en los últimos 3 años su número aumentó considerablemente con la incorporación de 120.000 nuevos agentes, de tal manera que tenemos algo así como un empleado público por cada 8 habitantes. En Córdoba nomás, la Administración Pública Provincial cuenta con un total de 88.522 empleados que absorben el 52% del presupuesto para el pago de los salarios. Tenemos el vencimiento de automotores, donde hoy empieza el vencimiento de las chapas pares y hasta el 13 de las chapas impares. Entonces, este pico de gente normalmente, ya sea en automotores o en inmuebles, usted tiene todos los meses este pico de gente. Y las máquinas están trabajando a full, las máquinas que tenemos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son, en realidad, con su actitud lenta, los responsables de un funcionamiento defectuoso? ¿O, por el contrario, pesa sobre sus espaldas la pesada carga de una organización burocrática deficiente? Las preguntas que nos deja flotando Nelva como para que las respondan acá nuestros invitados, ¿no? Y se suma esa pregunta que recién hacía Nelva a las preguntas que ustedes nos han comenzado a enviar. Leonardo dice, ¿por qué el Banco Social trata tan mal a sus clientes? ¿Quiere opinar, ingeniero? Bueno, yo, claro, no soy funcionario del Banco Social. Solo hago, decir, a ese respecto, comento algo que he visto. He visto en Calle Trejo que este banco público, ha abierto unas cajas para el pago de impuestos, de todo tipo de impuestos y creo que también los créditos. Y me ha llamado la atención el hecho de la forma que están dispuestos justamente para evitar la realización de grandes colas. Es decir, que justamente se trata de un pasillo o de un salón donde a lo largo las cajas están puestas en forma transversal, de manera que prácticamente no hay posibilidad de realizar cola. Y hay una buena cantidad de cajas. Esto quiere decir de que ha habido una preocupación para que la atención al público se haga de manera fluida y sin la realización de largas colas. Mientras que en otros bancos o en otros lugares he visto que es todo al revés. He visto 2 o 3 cajas al fondo de un pasillo largo, justamente puestas para la realización de largas colas. Es decir, que sin interés de defender el Banco Social, como ciudadano que va a pagar impuestos y que eventualmente va a pagar un crédito, yo he visto que en este sentido me ha llamado la atención de que tal vez es una de las pocas en este último tiempo que está tratando de prestar un buen servicio. Al menos está tratando, claro, aunque Claro. algunos se queje por allí. Claro. Ya seguimos para conocernos en el próximo bloque. Hay más notas, acá hay más preguntas, no solo en general, sino también a ustedes, para ver qué han podido hacer en este tiempo que están en la institución. Ya seguimos para que ustedes se queden acá en Canal 10 y conocernos un poco más, claro. 81-2900, el número de... Conocernos aquí en nuestro canal, Canal 10, hasta dentro de un buen rato. Estamos tratando el tema de la burocracia con los invitados de hoy, el licenciado Eugenio Jimeno, ingeniero Raúl Morcho del CIPEA. Y el CIPEA, como recién planteaban, tiene ya 15 años, o 20, perdón. Bueno, el CIPEA tiene 15, sí. 15 años. El instituto tiene 20, CEPAD dentro del instituto. Roberto, entonces, en base a eso, pregunta, si ustedes trabajan ad honorem, ¿y cómo en 15 años no han resuelto el tema de la burocracia? Está bien. A ver. Vamos a contestar a Roberto. Bueno, ahí está la cámara. El tema, Roberto, es harto difícil. En 1810 nos hemos constituido como país. Ya en 1813 podríamos decir que hubo el primer intento de reforma del Estado. 1824 un claro intento con el gobernador Las Heras de reforma administrativa nacional. Y de ahí en adelante hubo muchos grandes intentos de reforma administrativa nacional y especialmente de algunas provincias. Hoy podemos decir que todavía seguimos con, a nivel de administración del Estado, grandes falencias que hacen que no hayamos efectivizado una reforma. Lo cual quiere decir que el tema no es tan sencillo, es bastante complicado. Hace falta una fuerte decisión política y no es meramente una cuestión técnica, por un lado. Por otro lado, no trabajamos ad honorem, estamos en una institución que no tiene, diríamos, posibilidades de sobrevivencia si no trabajamos todos para lograr nuestros ingresos. O sea, estamos trabajando como cualquier
trabajador por un sueldo mensual, diríamos, ¿no? Con ingresos de distintas fuentes, matrículas de participantes, trabajos de asistencia técnica que realizamos en algunas provincias, municipios e instituciones particulares y otros ingresos que tenemos. Pero pienso también que Roberto debe querer saber si los tienen en cuenta, estas cosas las que ustedes arriban como para solucionar las dificultades que nos presenta la burocracia. Mucho las tenemos en cuenta. Más aún, sin pecar de falsa modestia, más de una vez nos hemos dirigido por correspondencia a instituciones públicas, estoy hablando en diferentes momentos del tiempo, y raras veces, incluso ofreciendo nuestra competencia técnica, siempre y cuando hubiera voluntad política para solucionar problemas, diríamos, que hacen a la burocracia en general, y en la mayor parte de los casos nunca hemos tenido respuesta a nuestras cartas. Bueno, hablando justamente de eso, quiero aclarar que ya producción nos ha autorizado para que les contemos a ustedes, contamos todo, que los invitados de la parte oficial para participar del programa han sido los pertenecientes a la Secretaría Ministerio de Planeamiento de la provincia de Córdoba. Parece que tienen muchos problemas burocráticos porque no pudieron venir. Secretaría Ministerio de Planeamiento de la provincia de Córdoba. Contamos todo acá. Yo quisiera agregar ¿Cómo no, disculpa. Claro, lo que pasa es que tal vez uno debería preguntarse a qué se debe toda esa traba o qué pasa con la administración pública que no permite realmente que lo que pretende hacer el funcionario público, la persona elegida por los ciudadanos, se concrete en acciones reales. Es decir, la administración pública debe ser el órgano ejecutor de esas ideas y no lo cumple eficientemente. Entonces, ¿a qué se debe? Y pues se debe a que existen una serie de elementos conexos que configuran una trama un poco difícil de resolver, pero que habiendo decisión política yo entiendo se puede hacer. ¿Cuál es esa trama? Esa trama pasa, por ejemplo, a través de toda la normativa legislativa, normativa jurídica que regla el funcionamiento de la administración pública, que está armada a través de sucesivos sedimentos de distintos gobiernos que han ido haciendo su aporte, y eso constituye un procedimiento para lograr hacer algo, un procedimiento tan complicado que por lo general al funcionario lo termina trabando y desilusionando o aplastándolo ante las imposibilidades de hacer. Realmente el hacer en algunos sectores de la administración pública es una tarea muy dificultosa. Entonces tal vez deberíamos revisar toda esa normativa para lograr que dentro del control lógico que debe existir, estas normativas sean como grandes avenidas por donde uno pueda ejecutar eficientemente. Es decir, la administración moderna necesita de toda una serie de procedimientos, de toda una serie de normas que habiliten al funcionario para cumplir racional y eficientemente su gestión. Mientras que la normativa que nosotros tenemos, por el contrario, nos impone dificultades en este funcionamiento. Y eso configura hasta una especie de cultura organizacional de la gente que está allí, que ya se ha acostumbrado a que es más fácil no hacer que el querer hacer. Claro, y a su vez si uno quiere que los otros hagan, comienzan las trabas, ¿no? Y empiezan las trabas. Antes de ir a los saludos, les quiero comentar que parece ser que en tribunales se está intentando la modernización de esta cuestión de los archivos que recién mostraba Nelva. Y justamente Nelva habló con la subdirectora del archivo de tribunales, la doctora María de los Ángeles de Sáiz. Veamos y escuchemos qué dicen allí. Viendo este archivo uno realmente piensa en Kafka, que habló de la burocracia y de los expedientes y de los papeles como un laberinto sin salida. ¿Por qué es tan kafkiano este archivo de tribunales? Pues hay muchas razones. Primero, la antigüedad del archivo, ¿no es cierto? El archivo fue creado durante la gobernación de Juárez Celman. O sea que tiene ¿cuántos años? Y Juárez Celman fue gobernador hasta 1890, creo que renunció. De manera que es bastante antiguo. Además, existe una imposibilidad del archivo histórico, por razones también de edilicias, de espacio, de recepcionar los expedientes que estarían ya en condiciones de remitirse a él. Desde el año 1925, el archivo histórico no nos recibe más expedientes, de manera que nosotros tenemos expedientes
a partir de 1926, más algunos expedientes que son más viejos, pero que han ingresado al archivo con posterioridad. Nosotros tenemos expedientes del año 1800 y pico, ¿no es cierto? ¿Se puede hablar de cantidad de expedientes que hay? Es una cantidad estimativa porque hay un ingreso y un egreso de expedientes por destrucción, conforme a la ley de destrucción, periódico, de manera que la cantidad no es estable. Pero aproximada. Yo estimo que hay alrededor de 1,5 millones más o menos de expedientes. ¿Esto es insalubre, este ambiente, no solamente para los expedientes, sino para los empleados que trabajan en el archivo? Bueno, sin duda el archivo supone la convivencia con roedores, con insectos, con papel que a veces, como no está debidamente acondicionado, o en estanterías, como ustedes han visto, nosotros no tenemos ya lugar en estantería, que está en el suelo. Entonces la gente luego maneja esos expedientes, y en ese sentido sin duda existe una insalubridad en el trabajo, ¿no es cierto?, en el manejo del expediente. La propuesta de traslado y del nuevo equipo de microfilmaciones va a evitar todo esto, aparte de evitar el amontonamiento burocrático de la papelería. Sí, sin duda que sí, porque todo lo que ahora ustedes ven en expedientes luego va a estar en gavetas, en donde se va a conservar el jacket o el rollo, según el sistema que se adopte, lo cual sin duda conlleva a que exista ocupado un espacio mismo en relación al que se encuentra ahora ocupado por el archivo. Se trataría entonces de una burocracia al servicio del Estado y no a la inversa. Sí, seguramente que sí. Conocernos y el tema de la burocracia, ¿no?, que parece ser que también nos toca a nosotros. Uno de ustedes dice, ustedes, lo de conocernos, también son burócratas porque tienen un solo teléfono y la gente no puede comunicarse. ¿Sos burócratas? Por eso no tenemos. No tenemos tiene nada que ver eso. No, eso no es ser burócrata. Sí. Esta cuestión que recién apuntaban ahí en tribunales, ¿puede solucionar la cuestión burocrática tan pesada en tribunales? Puede ser un factor de solución, pero la modernización con solo la inclusión de aparatos modernos, si no está concientizado, si no está capacitado el factor humano, no es de por sí un elemento de cambio. O sea, se requiere que el factor humano esté capacitado para hacer buen uso de ese elemento moderno. Estamos. Mariela pregunta, ¿por qué se cobran impuestos que ya han sido pagados? ¿Qué pasa con las computadoras? Claro. Un poco como decía el ingeniero Morquio, si estamos yendo en una dirección equivocada, un vehículo más veloz nos llevará más rápido, pero siempre al lugar equivocado. Habría que replantearse qué es lo que falla. Esto es usual, diríamos, que a veces la administración, para convalidar el pago, reitere la solicitud al cliente o al usuario de la boleta que ha pagado. También es usual que uno haga cambio de domicilio, cambio de la rectificación de algún cedulón o de algún pago de impuestos previsionales y no se modifique eso. Este es un problema de organización interna y que no tiene necesariamente que ver con la burocracia en sí. Es un problema de organización administrativa y de eficiencia interna, de ordenamiento del trabajo y de disposición, por supuesto, de la gente. No es que las computadoras anden mal, sino que las hacemos funcionar mal en todo caso. Por supuesto. ¿Esto es la característica argentina, la burocracia? No. Todos los países, incluso en esta década, en el año 80 y ahora recientemente en el 85, es como si hubiera habido una coincidencia. Nuevamente, una vez más, todos los países latinoamericanos han puesto lo que llaman un plan de desburocratización en marcha. Así sucede con Brasil, Panamá, Pero Perú. somos los países latinoamericanos los que tenemos mucha burocracia. No, en realidad hay otros países también que tienen mucha burocracia, y estoy hablando de países desarrollados, por ejemplo, entre ellos algunos países europeos. Italia hasta hace muy poco tenía grandes empresas del Estado muy burocratizadas y que las ha mejorado sustancialmente en poco tiempo. Estoy hablando del 81 hasta ahora. Por ejemplo, Itatel es un ejemplo claro. En Italia, una empresa con 300 millones de dólares de déficit, con 40.000 empleados y que ahora está dando un superávit de 150 millones de dólares, estoy hablando del 81-87. Itatel, como Entel, diríamos.
Estoy hablando de una empresa que de dar un déficit de 300 millones de dólares está dando ahora un superávit de 180 millones de dólares, de 40.000 empleados, tiene 18.000 empleados bien pagados, por ejemplo. Se quedan ustedes con nosotros, ¿no? Porque ya seguimos, miren, todas estas tarjetas son cada una con 5 preguntas, así que conocernos, enseguida seguimos con las preguntas que ustedes nos han enviado. Y hablando de cuestiones de dólares, al final, ¿qué haremos los institutos? ¿Aceptaremos los 500.000 dólares por derticia o solamente si nos pagan 700.000 accederemos a venderlo? ¿Qué hará el instituto con 500.000 dólares? ¿Qué va a hacer? 10 pisos después de votar. Ya seguimos. Quedarse sin derticia y 10 pisos. Ya seguimos por aquí para conocer. Conocernos aquí en nuestro canal, Canal 10, último bloque acá con nuestros invitados, después tenemos otro bloque con Manuel Ferreira, que ha recibido muchos saludos, después lo contamos, y hablando de músicos, y sin más trámite burocrático, mañana Dios mediante estará aquí en estudios, en vivo, en directo y simultáneo, todo eso, Francisco Heredia, y por supuesto que hablaremos de Córdoba va. ¿Córdoba va? Bueno, nuestros invitados, las preguntas. El ingeniero Caballero pregunta, ¿por qué no salen los cedulones de obras sanitarias, por ejemplo, la deuda atrasada junto con la actual, para no tener que ir a pedirlo? No, bueno, realmente esa pregunta habría que hacérsela a un técnico de obras sanitarias. Es decir, si está hecho por computadora será por es decir, por la manera de programarla o por algún tipo de traba burocrática o de trámite, pero no hay un impedimento claro, técnico. Creería que no hay. Pero no soy especialista en obras sanitarias. Elizabeth y Daniel, alumnos de la Universidad Tecnológica, saludos al ingeniero Morcho. Saludos. Gracias, Isabel. Doctor, ya se acomodó para los exámenes. Doctor Ferreira pregunta, ¿no se puede medir el desfasaje presupuestario que produce la burocracia? Por ejemplo, simplificando los procedimientos administrativos, ¿no se arriba al mismo resultado? Y sí, evidentemente. Es decir, ese sería el gran deseo, el gran objetivo, el gran desafío. Es decir, es tratar, como recién explicaba, de lograr normas o procedimientos que permitan hacer las tareas más eficientes, ¿no? Y se puede medir. Y se puede medir, sí. Se puede medir. Ustedes al principio hicieron una nota donde estaban catalogando la cantidad de empleados públicos en cierto momento que en relación a los habitantes de una ciudad, y diríamos con los servicios que se presta, se podría calcular, incluso en costo presupuestario, en dinero, se podría calcular el costo de la burocracia. Señor Del Prete pregunta, ¿qué derecho tiene la municipalidad para cobrar abogados que no participan en el trámite de un impuesto ya usurero? Textualmente, lo que dijo el señor Del Prete. ¿Reitero? Sí. ¿Qué derecho tiene la municipalidad para cobrar abogados que no participan en el trámite de un impuesto ya usurero? Para cobrar abogados. Ah, claro, le cobran honorarios. Sí, exacto. Sí, es una disposición interna. Yo también la he sufrido en carne propia esa disposición y que yo también la encuentro inexplicable. No le encuentro explicación a eso, creo que es una reforma que debería introducirse dentro de la legislación que establecida, por el cual contribuyentes que están en mora, la municipalidad inmediatamente los envía a juicio y después efectivamente hay un honorario que se va regulando por el Colegio de Abogados que aparentemente es injustificado, diríamos, no tiene la justificación suficiente para el trámite de que se trata. Hay muchos reclamos en ese sentido. Olga de Barrio Porredón dice que la burocracia se debe a la ineficiencia de la conducción y al no reconocimiento o desperdicio de la capacitación del personal. Totalmente de acuerdo. Coinciden con lo que dice Olga. Sí. Daniel pregunta, ¿existe en Córdoba la desocupación disfrazada? Sí. Sí, existe. Totalmente de acuerdo, decía en la pregunta anterior, con el atenuante que mucha gente, decíamos antes, se aprovecha de esta situación para beneficios personales y, por ejemplo, no tomar iniciativas o calentar el asiento y cobrar el sueldo a fin de mes sin trabajar. Y en este otro tema, yo creo que siempre y cuando hay burocracia, por ejemplo, en el sector público, hay, de hecho, ocupación disfrazada. ¿Desocupación disfrazada? Desocupación disfrazada. O ocupación disfrazada. Hay desocupación. Claro. Ingeniero Julio Rodríguez dice, EPEC tiene 4 o 5 días picos donde el personal a cargo de terminales de computadoras emiten entre 2.000 y 2.100 duplicados de facturas que corresponden a usuarios que perdieron facturas en su minoría y la mayoría son por usuarios que están atrasados en 90 o 120 días. La gente paga cuando tiene dinero, pero hay comerciantes que ponen el dinero en plazo fijo. Si la gente pagara en término, no habría colas. ¿Ustedes creen eso? Tal vez en el caso de PEC puede ser, no lo conozco, pero en otros casos no es justamente esa la razón. O sea, yo diría que hay una especie, como dije al principio, de no consideración por el tiempo de los demás.
Sofía, en una nota que pasamos, dice, se habló de la gobernación de Juárez Celman y es la presidencia Juárez Celman. Realmente muchas gracias por esta aclaración. Leonardo, la sucursal en Tel Centro va a atender de 8 a 13. ¿Por qué no lo harán a la tarde? Claro. Es un problema también generalizado de las atenciones en ciertas oficinas administrativas y se acentúa mucho más en el sector salud. Los hospitales, por ejemplo, que de hecho la atención a los hospitales públicos, salvo honrosas excepciones, hasta hace muy poco inclusive era de 8 a 10 de la mañana una atención efectiva. Cuando pienso que se podrían atender hasta las 24 horas del día, por lo menos algún servicio en especial, consultorio externo, por ejemplo, en los hospitales. Y esto de Entel y otras oficinas creo que podrían perfectamente atender en horario vespertino también. Al menos, claro, 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde. Elisa dice, en la municipalidad para hacer una nota de reclamo hay que pagar timbrado. Sí, suena así planteado, suena como injusto. Habría que ver cuáles son las razones que lo motivaron. Así planteado a primera instancia suena como no lógico. Acá tenemos saludos de la familia Nicolau de Barrio Comercial. Ernesto Inda, saludos a Manuel Ferreira, saludos. Manuel ya va a aparecer en el último bloque. Mirta del Centro, para Manuel, saludos de músicos, embajada a Italia, están bien y actuando con mucho... Ah, claro, una buena parte de los músicos de Córdoba se han ido a Italia y están trabajando y les va muy bien. Bueno, que vuelvan bien sobre todo. Señores, tienen las cámaras, los micrófonos de Canal 10. Reiteramos, la gente que fue invitada al programa por la parte oficial, Secretaría, Ministerio de Planeamiento de la provincia de Córdoba, no han venido. Así que nos quedamos solamente con opiniones de especialistas en el tema. ¿Qué le puede decir ustedes, como conocedores, a la gente y a funcionarios que también deben estar viendo Canal 10, para que realmente, si tenemos que pagar algo, o si tenemos que cobrar algo, si tenemos que hacer un trámite, no suframos? Porque la cuestión, aclarémosla y digámoslo sinceramente, no se limita solo a las cuestiones oficiales. Si uno quiere hacer un trámite, por ejemplo, en el Colegio de Farmacéuticos de la ciudad de Córdoba, para hacer una denuncia, uno como un paciente tiene que hacer nota, expediente, perder tiempo, en vez de que sea la cuestión mucho más rápida, porque en definitiva es por la salud de la población, no tiene que entrar en la máquina burocrática en una organización que se supone que está cuidando a la salud de la gente. O sea que esta característica que tenemos también los argentinos, además de otras que podemos tener, ¿qué podríamos hacer? Tanto el público como los funcionarios, como para que marchemos adelante y dejemos ese pesado lastre que tenemos. Pareciera de que habría que empezar a tomar la decisión política, ¿no? O sea, firme, de tratar de cambiar este aspecto y empezar a motivar a la gente a través fundamentalmente de la capacitación o de elementos motivacionales. Y yo pienso que la administración pública es realmente un elemento muy importante. O sea, si damos el ejemplo desde la administración pública, esto va a llegar a la administración privada, o sea, al accionar privado. La gente se va a acostumbrar que le van a respetar su tiempo y donde no ocurriera tal cosa, la gente va a exigir que se proceda así. La exigencia, entonces. ¿No tenemos tiempo para hacer estas preguntas? ¿2 al menos? No. No tenemos tiempo. No. Había otras allá. Hola, Susana. Queda para mañana. No, realmente les queremos agradecer mucho esta disposición de ustedes para estar todo el programa respondiendo a las preguntas de la gente y aclarándonos los temas. Y por supuesto, somos totalmente conscientes que hemos tan solo intentado aproximarnos a este tema, porque aunque no seamos burocráticos, realmente para poder llegar al meollo del asunto necesitaríamos varias ediciones de conocernos. Señores, realmente muchas gracias. ¿Algún teléfono donde la gente pueda ponerse en contacto con ustedes? Sí, nosotros tenemos el teléfono del instituto, los 2 teléfonos. Sí, 22705 y 43213. O sea, 22705 y 43213 es los teléfonos de la institución a la cual pertenecemos nosotros. Gracias, realmente muchas gracias. Tenemos un bloque más con música y alguna reflexión, si tenemos tiempo aquí para conocernos y que ustedes no se vayan en Canal 10, claro.